Buen día, tengan todas y todos ustedes. Desde el equipo de Estado Abierto del Info Ciudad de México le damos la más cordial bienvenida al evento Acciones de Apertura del Info Ciudad de México en Open Go Week. Tanto a las personas que nos acompañan desde la sesión de Zoom, así como a través del canal de YouTube del Instituto. Hoy nos reunimos para platicar acerca de dos materiales que consideramos muy importantes para impulsar la apertura institucional. Antes de dar el uso de la voz, o sea, a las personas que van a hacer uso de ellas, les pediría al equipo de comunicación social si nos apoya para la toma de fotografía y pedirle a las personas asistentes si para efectos de la fotografía pudieran habilitar sus cámaras y que nos avisen cuando haya quedado tomada. Muchas gracias. Listo, vamos a hacer la toma de la fotografía. Si voltean todos a su cámara y nos regalan una sonrisa, por favor. Listo, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, antes de continuar, o sea, queremos agradecer también la presencia de los organismos garantes locales que se conectaron, en particular a Paulina Ursúa, que es comisionada del órgano garante de Colima. Bienvenida, comisionada. Y bueno, ahora sí también, a continuación, vamos a a dar el uso de la voz a la comisionada ciudadana del Info Ciudad de México, María del Carmen Navapolina, quien dará un mensaje de bienvenida. Adelante, comisionada. Muchas gracias, Sole. Un saludo a la distancia a todas, muy contentas de participar por 7º año consecutivo desde el Info de la Ciudad de México en la Semana de Gobierno Abierto que organiza la Alianza por el Gobierno Abierto. Y también, pues, de plácemes dobles porque tenemos realmente personas, colegas, amistades que hemos ido impulsando apertura institucional desde distintos ámbitos en esta mesa. Muchísimas gracias, Laurence, Ale Ríos, Inés, José Luis Ross, por participar en esta conversación. Y decía dobles plácemes porque también el motivo de celebración que nos tiene aquí reunidas, es que vamos a presentar el mapamundi de apertura que ha ido aplicando y concentra una curaduría de materiales que se han ido co-creando justo en el uso de los estándares y los 5 elementos de estado abierto hacia grupos en situación de vulnerabilidad, sobre todo. Y también daremos justo a conocer la guía de resoluciones abiertas que a través del uso de la comunicación y de la estructura de la información de la propia resolución, que es el texto que brinda la respuesta como autoridad a las inconformidades que presentan las personas en materia sobre todo de acceso a la información y de privacidad, de protección a la privacidad. Realmente para nosotras a lo largo de estos casi 7 años ha sido un privilegio poder sobre todo generar sinergias desde distintos ámbitos y comunidades para co-crear guías, metodologías, diagnósticos, cajas de herramientas, sobre todo enfocadas a mujeres cis y trans, también a personas adultas mayores, a niñez y juventud y a distintos actores e instituciones públicas en las que buscamos fortalecer capacidades y sobre todo no capacidades en cualquier sistema, sino concretamente en sistemas democráticos, en estados democráticos de derecho. De tal manera que los materiales que les presentaremos en esta ocasión van a sobre todo prevalecer o hay detrás de ello el uso de la transparencia y rendición de cuentas, de integridad y prevención de conflictos de intereses, también el uso de un lenguaje sencillo, formatos abiertos y accesibles, de participación y co-creación de la sociedad y por supuesto con instituciones públicas, así como de memoria y archivo. De tal manera que, bueno, ahí la verdad es que hay bastantes, en el caso mexicano, cifras que marcan la relevancia de por qué voltear a ver
a personas en situación de vulnerabilidad a través y acercarles herramientas de apertura institucional que han sido co-creadas para facilitar la garantía de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso mexicano estamos hablando de 67 millones de mujeres, hay 36 millones de niñas y niños y también 18 millones de personas adultas mayores. Parte de lo que ha concentrado esta curaduría del Mapamundi de apertura, que por ahí, por supuesto, lo van a tener en descarga. Por acá bueno, no se puede ver por el formato, por mi fondo virtual, pero lo van a poder descargar. Está en un PDF amigable donde al momento de hacer clic de manera electrónica les va a remitir al material que está concentrado y que esté apoyado justo en esta cocreación, que ha sido producto de la cocreación. De tal manera que, bueno, la verdad es que sí estamos muy, muy contentas. Y por otro, la guía de resoluciones abiertas concentra y denominamos un puente para trazar soluciones con empatía, porque lo que hicimos fue a lo largo de estos 7 años poder implementar estos estándares de apertura y sobre todo lenguaje y comunicación clara en la medida de lo posible dentro de las resoluciones que en mi ponencia realizamos al momento de hacer autoridad en materia de transparencia en la Ciudad de México. Y estamos hablando que desde 2019 a la fecha se ha puesto a consideración 6.756 resoluciones de un total de 31.000 asuntos que hemos aprobado como colegiado. Y de manera gradual, sobre todo desde agosto del 2024, hemos realizado más de 900 resoluciones con el nuevo formato que se concentra en esta guía de resoluciones abiertas. Así que bueno, pues muy, muy agradecida nuevamente por esta oportunidad de presentar estos materiales y también de generar comunidad. Estoy cierta que la apertura institucional, por supuesto, no depende de una institución ni de una autoridad. Al contrario, la apertura institucional es empujada, le da vida, le da ritmo a la sociedad. Y en ese sentido, en el caso de, incluso hablaré que en la región, sobre todo de Latinoamérica, la América completa, tenemos también la similitud de retos y en el mundo incluso porque estamos con un deterioro, un retroceso de valores democráticos y también eso incide en la esfera de participación de la sociedad civil. También incide en la reducción en el ejercicio, en la garantía de derechos humanos y también, por supuesto, en el ejercicio de las libertades democráticas. Y bueno, eso nos trae ahora el 19 de mayo del 2025 con esos mismos retos que tenemos prácticamente en el mundo. De tal manera que a mí lo que me resulta muy quizá como una luz que va alumbrando a quienes estén interesadas desde distintas comunidades, no solo mexicanas, sino de otros países, por supuesto, y localidades, de apropiarse de estos materiales para poder ponerle el acento adecuado a las poblaciones que quieran aplicarse, ya sea la guía de resoluciones abiertas o bien el Mapamundi de apertura y el conjunto de los productos, porque prácticamente tenemos los mismos retos sociales. De tal manera que estos dos conjuntos, guías y Mapamundi, lo que nos deja ver también es el gran interés de poder expandir, difundir, contagiar el ánimo de apertura institucional, porque los retos democráticos están dados, digamos, por las reformas constitucionales que también se tienen en el caso mexicano.
Y lo que buscamos es que el ejercicio de los derechos humanos sí pueda tener una progresividad y no estemos ante un retroceso. Y la guía de resoluciones abiertas se puede aplicar, por supuesto, también para instituciones del sector judicial, de otras autoridades que vayan a tomar decisiones, determinaciones, tanto semijurisdiccionales como jurisdiccionales, y entonces también podamos tomarlo como una muy buena práctica o como un modelo, no empezar de cero, para ver cómo sí se puede aplicar la comunicación clara, cómo sí podemos hablar en lenguaje sencillo a las personas, con independencia de, por supuesto, cuidar la legalidad. La parte técnica no se opone de ninguna manera a decirle a las personas con sencillez, de manera ejecutiva y de manera breve también, cómo fuimos respondiendo al conflicto que buscaban resolver dentro de la demanda, denuncia que haya presentado. Así que, pues, nuevamente, muchísimas gracias y estamos justo también ante la disposición de poder hacer uso de estos materiales. Son de conocimiento abierto, se impulsaron y se detonaron desde la Ciudad de México. No obstante, los alcances y el aprovechamiento que se tenga también es una necesidad y prácticamente un ruego de mi parte de que puedan justo, hacer uso de estos materiales desde la comunidad y desde el país y la región que más les sea de utilidad. Estamos ciertas que todo es perfectible y justo en la medida en el uso que se vaya dando de estos materiales es que se van a perfeccionar, porque todo esto es orgánico. La apertura institucional y también, por supuesto, la democracia tiene sus propias formas. De tal manera que pues vayamos con estos materiales, es nuestro granito de arena dentro de lo que hemos aportado en mi gestión como comisionada ciudadana en la Ciudad de México para llevar a la realidad, sobre todo porque de discursos y conceptos también luego nos llenamos como la intelectualidad, pero si no la aterrizamos en una forma práctica, en una herramienta que cualquier actor público o social pueda tomar, entonces va a ser, nos habremos justo quedado en el mundo de las ideas sin aterrizar a resultados concretos, el cómo podemos aplicar un estado abierto y sobre todo para personas en situación de vulnerabilidad. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y por acá gustosamente les escucho. Bienvenidas. Muchas gracias, comisionada. Y bueno, a continuación, tendremos a Inés Selwood, integrante de la Red Internacional de Justicia Abierta, que junto, con Laurence Fantin, que es coordinadora del Observatorio de la Justicia de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, y Alejandra Ríos, directora de la Oficina para México de World Justice Project, quienes nos van a compartir sus reflexiones sobre la guía de resoluciones abiertas, un puente para trazar soluciones con empatía, ¿no? Y bueno, pues a continuación, Inés, te escuchamos. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes aquí en Buenos Aires. Es un honor para mí haber sido invitada a esta presentación en el marco de la Semana del Gobierno Abierto, que tantos años venimos festejando, celebrando con toda la comunidad de Justicia Abierta y de Estado Abierto, de la que María del Carmen, Alejandra y Lorenz pertenecen, así que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, amigas. Bueno, antes que nada quiero felicitarlas por la publicación del Mapamundi de apertura y de la guía de resoluciones abiertas, porque la verdad que me parecen, como decía recién María del Carmen, excelentes herramientas, ¿no? Voy a traerlo a mi materia, para operadores del sistema de justicia en la región. Como ella dijo, se pueden utilizar en diferentes ámbitos, pero bueno, desde RIJA, ya ustedes, bueno, conocen nuestra organización, es una red internacional de justicia abierta, de voluntarios, voluntarias, es una
organización de la sociedad civil, que promovemos reformas en el sistema de justicia desde una perspectiva de justicia abierta, y consideramos que la apertura por defecto, como bien dice la guía, es una práctica que tienen que implementar. Cada vez se está implementando mejor y lo hacen en mayor medida los poderes judiciales de nuestros países, pero es una práctica que necesita ser implementada. Y en este punto, específicamente, yo me quería detener, porque como que saben que desde RIJA nosotros impulsamos la apertura y el acceso a la información en los sistemas de justicia, vemos también, como decía María del Carmen, que este impulso muchas veces choca con la implementación, ¿sí? Como decía, en vez de dejar solamente conceptos, sino llevarlo a la práctica. Decimos que desde los principios del derecho de acceso a la información se entiende y se promueven prácticas que no son del todo fáciles de realizar en el quehacer de la tarea judicial. Y esto vemos que es bastante generalizado, ¿no? Por eso entiendo la necesidad de la guía y de otros manuales, de directrices, de lineamientos, de criterios, ¿no? Se escucha mucho en el ámbito, por lo menos en el ámbito judicial, criterios, lineamientos, directrices que existen, valga la redundancia, para guiar este quehacer judicial. Vamos a hablar específicamente de las resoluciones. Me pareció súper interesante el documento. Las resoluciones, como saben, son el último acto de un proceso judicial, obviamente que puede ser apelado y demás, pero desde el punto de vista del derecho de acceso, para que estas resoluciones cumplan con el objetivo de ser empáticas, como propone la guía, esto es que estén bien escritas, que estén escritas de manera simple, sin tecnicismos, sin frases en latín, por lo menos aquí en Argentina les encanta hablar en latín, dentro de las resoluciones, ¿no? Resoluciones que están dirigidas a la ciudadanía, a un público, a dos personas o diferentes conflictos que te tienen que dirimir con personas que están, no todas aprendieron latín. Entonces, que usen un lenguaje claro, ¿no? Con todos los conceptos del nuevo movimiento del lenguaje claro, que la verdad se extendió muchísimo, no solo en la región, sino en el mundo, y es aplicable específicamente para el ámbito judicial. Pero es necesario también que todos los actos administrativos que integran ese camino judicial que va a llegar a la resolución o al fallo o a la sentencia estén confeccionados de igual forma, ¿no? También que los operadores judiciales y las operadoras judiciales tengan presente que todos esos documentos que se presumen públicos, ¿sí? Es decir, pueden estar sujetos a requerimientos de la ciudadanía. Entonces, de vuelta, deben ser claros, sencillos, eficaces y deben ser, como decimos siempre que hacemos capacitaciones con operadores y operadoras judiciales, deben ser autoexplicables. Cuando uno entrega una información, entrega documentos, digamos, crudos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que desde ya que deben ser primero pasados por el tamiz de las excepciones, teniendo en cuenta la protección de datos personales, seguro. Pero cuando uno entrega un documento que solicita a la ciudadanía, que se pasa por las excepciones y que dice, bueno, esto es información pública, voy a entregarlo, yo no puedo entregarlo con una explicación que dice, bueno, lo que quise decir acá es esto, o en el proveído tal, en realidad pongo iniciales porque siempre se usa de tal forma, o utilizo este encabezado en latín porque me lo enseñaron en la facultad. O sea, desde el principio, por eso decíamos de la apertura por defecto, tienen que estar escritos, pensados y desarrollados en un lenguaje claro, sencillo, como decíamos antes. Incluso como bien dice la guía, estoy buscando justamente la cita, en la introducción que hace María del Carmen de la guía, cito, la comunicación clara transmite la información relevante de forma fácil y eficaz y nos ayuda a conseguir nuestro propósito de hacer real el derecho de las personas, que tenemos las personas a entender, ¿no? Cierro la cita. Esto es clave. Desde la apertura de un expediente en cualquiera de los poderes del Estado es que tenemos que tener en cuenta de que estamos escribiendo un texto que se presume público y que justamente nuestro público es la ciudadanía, no podemos perder de vista esto. Ahora bien, cuando se trata de expedientes judiciales, eso es lo que yo quería traer un poquito acá en discusión, se torna un poquito más complicado, ya que pueden existir cuestiones particulares, derechos en tensión, que no siempre ocurren cuando hablamos de los presupuestos del Estado, las nóminas de personal, las compras públicas, ¿no? Cuando se quiere acceder
a información que está dentro de las causas judiciales, allí es donde la cosa se torna un poco menos sencilla. Y esto no es que lo decimos nosotros solamente por nuestra experiencia. Como saben, la Ley Modelo Interamericana de la OEA, de acceso a la información pública, que fue creada en 2010, después fue modificada o actualizada, mejor dicho, por la Ley 2.0 en 2020, que inspiró a tantos países para que hagan sus propias leyes de acceso a la información, no tiene un apartado específico que contemple la información judicial. ¿Por qué? Porque es difícil, como decía antes, no es sencillo. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero Inés, la ley modelo es una ley que abarca a toda la información que está en manos del Estado. Es decir, contempla los 3 poderes del Estado. Sí, pero no. O sea, la implementación en los sistemas judiciales es más complicada, teniendo en cuenta que hay diferentes, por ejemplo, los códigos que rigen en cada país, los que regulan cada materia, ¿no? La penal, familia, civil, laboral. Entonces, por ejemplo, en Brasil y en Argentina los expedientes son públicos, pero no están publicados de manera estandarizada, ¿no? Algunos fueros o jurisdicciones, por ejemplo, incluso en materia penal, anonimizan algunos datos, otros no. Anonimizan datos de las personas que intervienen, a veces solo de las víctimas. A veces las víctimas dan a conocer información que circula en la causa judicial porque ellas quieren darla a conocer. Bueno, entonces la verdad que se torna muy complicado establecer reglas generales. Esto le pasó a la OEA también, por eso no existe un apartado hoy sobre información judicial específica para operadores y operadoras de justicia que puedan implementar los principios de la ley modelo. Sin embargo, pese a esto, en 2023, fines de 2023, la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución que solicita que se amplíe el contenido de la ley a modo tal de incluir los temas que no pudieron ser considerados en su momento, tales como el acceso a la información pública en manos del Poder Judicial, específicamente. Entonces, de hecho, esto era lo que les quería contar desde Rija, teniendo en cuenta esto, haciendo un trabajo pensando específicamente en los sistemas de justicia y en el derecho de acceso a la información en los sistemas de justicia, pero también en el derecho a la protección de datos en los sistemas de justicia, es que justo este mes hicimos un proyecto desde Rija con apoyo de la UNESCO. Y estamos elaborando, ya en poquitos días va a poder ser difundido, en conjunto con un grupo de especialistas, un documento de recomendaciones o lineamientos para la correcta implementación de las normas de acceso en los sistemas de justicia. La verdad que con esto lo que queremos es generar un insumo técnico para poder fortalecer estos marcos normativos, para poder incluso brindarle a la OEA en sus procesos de consulta un insumo que pueda servir para la redacción final de la adenda, que como les decía, es lo que se está discutiendo. Entonces, me parece súper importante la publicación de esta guía, la difusión, como decía María del Carmen. Ella quiere que esto se difunda, se use, se mejore incluso, como decía también, todo es perfectible. Entonces, la verdad que me parece súper importante el timing, el momento en el que está. Piensen que la OEA, bueno, es el organismo regional y estamos todos pensando en que esto es importante. Por eso me parece que este insumo va a ser clave. Agradezco muchísimo todo el trabajo que viene realizando María del Carmen hace años en este tema. Solamente para terminar, quiero resaltar la importancia de una correcta implementación del derecho de acceso a la información en los poderes judiciales. No solo contribuye a la mejora de la calidad institucional, sino también a fortalecer las democracias, como decía María del Carmen antes, mejorar la protección de derechos y acercarnos un poquito más a una justicia abierta, transparente, participativa y centrada en las personas, que es lo que todos y todas que estamos aquí y muchas más en el mundo queremos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Inés, por compartir tus reflexiones, y a continuación le damos el uso de la voz a Laurence, o sea que también nos va a hablar sobre esta guía. Adelante, Laurence. Muchísimas gracias, Soledad. Buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a quienes se conectaron con nosotras el día de hoy. Y pues es un placer para mí participar en este panel esta mañana junto con personas amigas y admiradas para presentar en particular esta guía de resoluciones abiertas y sumarnos a esta semana de gobierno abierto.
Y mientras que hasta ahora esta semana de gobierno abierto solía ser una semana para celebrar los logros alcanzados y difundir los valores de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y colaboración social, desafortunadamente este año en nuestro país y en cada vez más partes del mundo percibo que esta semana no es tanto de celebración como de llamado a la resistencia frente a los embates contra los valores de apertura. Como saben, acá en México, pues esos embates son evidentes con la reforma que desapareció los órganos garantes de transparencia, pero también en otras partes, por ejemplo, como El Salvador, donde el gobierno detuvo anoche a la defensora de derechos humanos y académica Ruth López, quien encabeza el área anticorrupción y justicia de la organización Cristosal. Al respecto, quisiera aprovechar para hacer un llamado a que todos levantemos la voz para exigir que se pues, presente a Ruth, quien se encuentra desaparecida desde anoche. Y regresando ahora a nuestro país, quiero aprovechar esta semana de gobierno abierto y este evento para hacer un gran reconocimiento por todos sus esfuerzos a todas las personas que laboran en el Info CDMX, en particular el equipo de Estado Abierto y la comisionada Mari Carmen Nava, pero también a quienes han trabajado en los últimos 20 años para garantizar nuestro derecho de acceso a la información. Y precisamente la guía de resoluciones abiertas que hoy presentamos es un ejemplo de estos esfuerzos realizados para ampliar nuestro acceso a este derecho. Lo que más me gustó de esta guía es que para mí representa un esfuerzo por predicar con el ejemplo. ¿Por qué? Porque los órganos garantes de transparencia han tenido la responsabilidad durante años de incentivar que las instituciones públicas precisamente publiquen y difundan información en lenguaje sencillo y formatos accesibles. Y aquí, en este caso, esta guía propone un formato para apoyar ciertamente a todas las instituciones públicas que emiten resoluciones, como por ejemplo los poderes judiciales, y sobre ello hablaré un poco más adelante, pero también los mismos órganos garantes de transparencia, y apoyarles para hacer también este esfuerzo de publicar información de manera más sencilla y accesible. Me encantó esto de que no se trata solamente de explicar a los demás qué hacer, sino aplicarlo a uno mismo, como lo dijo Mari Carmen, que ya ha utilizado este formato en muchas de sus resoluciones. Y precisamente, ¿en qué consiste este formato? Pues busca armonizar la manera en que este tipo de resoluciones se presentan, pero también facilitar la comprensión del caso y de su resolución. Por ello, propone ordenar la información por prioridad, ubicando desde el inicio lo que todo mundo busca cuando lee una resolución, que es el sentido de esta resolución. Y posteriormente los elementos probatorios que sustentan la misma y los argumentos para resolver en este sentido, ¿no? También propone incluir en la resolución un cuadro de resumen del caso y un índice que permite acceder a la información de manera mucho más rápida y sencilla. Y adicionalmente, esta guía, como lo mencionaba Inés, pues hace énfasis en la necesidad de usar un lenguaje incluyente y más sencillo. Y da pautas e indicaciones para ayudar precisamente a las personas que redactan este tipo de resoluciones para poder lograrlo. Por ejemplo, recomienda usar oraciones con un solo verbo conjugado, evitar transcripciones innecesarias, así como el uso de palabras complejas, ya se dijo latinismos y tecnicismos. De hecho, propone incluso fraseos para evitar el lenguaje jurídico, bueno, el uso del lenguaje jurídico complejo. Me pareció muy interesante este esfuerzo por ayudar realmente de manera muy concreta y práctica a las personas que tienen a su cargo redactar esas resoluciones.
Y finalmente, la guía recomienda el uso de infografías, videos y otras herramientas de comunicación para difundir las resoluciones, tomando en cuenta que publicarlas no garantiza que las personas realmente tengan acceso a ellas, sino que hace falta ir un paso más adelante y realizar este esfuerzo adicional desde las instituciones para poner el resultado de su labor a disposición del público en general. Por eso me parece muy valioso este ejercicio y creo que pese al contexto complejo que estamos atravesando, en ella esta propuesta llega en un momento muy oportuno. Y a ver por qué. Quizás sea un poco sorpresivo que diga esto, pero yo creo que es muy importante lo que hace esta guía en el sentido de dejar constancia de cómo los órganos encargados de la transparencia deberían publicar sus resoluciones y pues nos quedaría esperar, digamos, que esta propuesta sea retomada por las instituciones ahora a cargo de cuidar nuestro derecho de acceso a la información. Pero también resulta, o podría resultar de mucha utilidad esta guía en el ámbito judicial, como ya se mencionó, en particular para las nuevas personas juzgadoras que resulten electas en el proceso que se realizará pues el próximo 1 de junio. Porque quienes me conocen sabrán y saben que esta elección no me parece la forma idónea de designar a las personas juzgadoras y que la remoción de todas las personas juzgadoras en el país en un plazo de 2 años me parece un atentado a la independencia judicial. Pero dicho esto, la realidad en que vivimos es que en unos meses la mitad de las personas como juzgadoras federales y muchas personas juzgadoras a nivel estatal, pues serán esas nuevas juezas y jueces. Y si tomamos en cuenta las resistencias que siempre ha habido por parte de los operadores de los poderes judiciales para proponer sentencias en un formato y un lenguaje más accesible, pues la llegada de estas nuevas personas juzgadoras podría ser una oportunidad para cambiar esas inercias y mejorar el formato de las sentencias. Y esto, de hecho, sería posible porque es probable que estas nuevas personas juzgadoras requieran de capacitación para saber cómo desempeñar sus funciones, en particular, cómo redactar sentencias. Y por ello, creo que este documento puede ser de gran ayuda. Y de hecho, podríamos imaginar que estas nuevas personas juzgadoras podrían encontrar valor en producir sentencias en lenguaje más sencillo, porque hay que recordar que como están sujetas a reelección, pues sea en su interés, o debería serlo, pues hacer más accesible el resultado de su trabajo. Por supuesto, esto está por ver si esto efectivamente será una de sus encomiendas y si esta guía será de utilidad, pero por lo pronto me parece que pues es importante agradecer a todo el equipo de Estado Abierto y a la comisionada Mari Carmen por no quitar el dedo del renglón, incluso, perdón, en momentos tan complejos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Florence. Y a continuación también daremos el uso de la voz a Alejandra Ríos, que también nos acompaña en la presentación de esta guía. Adelante, Alejandra. Muchas gracias. No sé si se escucha. ¿Sí? Sí, perfecto, porque estaba ahí reactivar el audio. Bueno, pues yo me uno mucho a las palabras de Inés y a las palabras de Laurence. Creo que coincido con ambas en todo lo que han dicho. Y ahí me gustaría ocupar estos 8 minutos que me han cedido primero para hacer una reflexión, digamos, en 3 tiempos. Pero déjenme primero agradecer muchísimo a Mari Carmen y al Instituto y al equipo de Gobierno Abierto esta invitación para poder hacer estas reflexiones sobre esta guía. Por múltiples razones, son casi 25 años de conocer a Mari Carmen y sé que en todos estos años ella ha estado dedicada durante todo este tiempo justamente a construir instrumentos y mejores herramientas para acceder a la información. Pero yo quiero hacer esta reflexión en 3 puntos. Espero que lo pueda lograr. El primero es enfatizar que efectivamente no voy a repetir lo que ya con mucha precisión mencionó Laurence dando los detalles de la guía.
y un poco este contexto genérico que mencionó también Inés, sino quisiera hacer el énfasis en un punto particular. O sea, empieza la guía diciendo, tenemos el derecho a saber, pero introduce, y si no introduce, por lo menos hace el énfasis de una manera muy correcta, muy atinada y muy clara, sobre la necesidad de proteger el derecho a entender. Y creo que ese me parece que debería ser el subtítulo de la guía. Es, ¿no?, una manera de hacer práctico y de darle contenido al derecho a entender. Y aquí retomo esa vieja definición de rendición de cuentas, donde rendir cuentas es informar, cosa que medianamente ya se hace, explicar y justificar. Y este apartado de explicar y justificar son las cosas que se nos han quedado perdidas a lo largo de los años. Y poner el punto y el énfasis en el derecho a entender me parece que es el punto crucial de toda la lógica de esta guía, sobre todo porque no está hablando, aunque sí apela un poco, a esta necesidad de proporcionar una información entendible, asequible para toda la sociedad, sino de manera particular está atendiendo una situación muy específica que es la relación del Estado con partes interesadas. Es decir, lo que nos están diciendo en esta guía es hay un ciudadano, una ciudadana que tuvo una interacción con el Estado y que lo que está esperando es una respuesta sencilla y una respuesta asequible por parte del Estado. Esto no es nada menor, porque si ustedes revisan múltiples encuestas en los últimos años, justamente lo que estamos padeciendo, no solamente en México, sino también en otros países, es un deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. Entonces, una manera importante para poder reconstituir la confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas en el Estado es justamente que entendamos qué es lo que nos está diciendo el Estado. Entonces, en ese sentido, creo que apelar al derecho a entender, poder hacer énfasis en que esta es una guía y este es el segundo punto que quisiera, si hay 3 puntos que quiero dejar en claro en esta intervención, es esa, el derecho a entender, pero el segundo es que también apela a ese, lo que Mari Carmen, la comisionada Mari Carmen Nava llama como el espectro amplio de justicia y de Estado de Derecho, que sería este ecosistema de justicia, que es el que le llama también World Justice Project, que no solamente son aquellas instituciones, o no está apelando solamente a aquellas instituciones encargadas de la protección del derecho de acceso a la información, sino de todas aquellas instituciones que de una u otra manera tienen decisiones jurisdiccionales, incluso reglamentarias. Entonces, la idea es, si tú eres una institución, no importa qué, que tienes una interacción directa con el ciudadano, con la ciudadana, y que la expectativa de esa persona es que tú le resuelvas o le aclares alguna situación, aquí hay una guía para que lo hagas de una manera clara. Creo que es una guía que perfectamente se puede exportar a diversos ámbitos del apartado y de las instituciones jurisdiccionales. Y yo agregaría no solamente de las instituciones jurisdiccionales, sino también de las instituciones, por ejemplo, de defensa de derechos humanos, y también, que bueno, que al final del día esos son los órganos garantes de manera importante, pero también aquellas instituciones que se dedican a la defensa y a la atención de víctimas. Es fundamental para ellas poder entender de qué se trata, cuál es la situación, etcétera. Entonces, el derecho a entender, que eso nos impacta en la confianza de las ciudadanas y los ciudadanos en las resoluciones del Estado. Y aquí quiero hacer un énfasis particular en lo que estaba mencionando Laurence. En este contexto, creo que si bien esta guía le estaba hablando una situación que ya veníamos desarrollando y que efectivamente es una situación o es una guía que ya se ha puesto en práctica, son más o menos 900 resoluciones que la ponencia de la comisionada Mari Carmen Nava ha implementado esta guía. Entonces tenemos un ejemplo de que es viable implementarla. En el contexto en el que estamos, Laurence, esta guía se vuelve totalmente importante. Y por 2 razones quisiera enfatizar la relevancia de esta guía. La primera es que la reforma, si bien elimina a los órganos garantes más bien en todas las entidades federativas y también a nivel federal, un segundo efecto de esta reforma no solamente es la eliminación de estos organismos garantes, sino su multiplicación. Entonces, vamos a tener un organismo garante en el Poder Ejecutivo y vamos a tener un organismo garante por cada uno de los órganos constitucionalmente autónomos. Si las sumas y restas no me dan mal, estaríamos hablando algo así como 140 y tantos órganos garantes
en el país. Entonces pasamos de 33 órganos garantes a 140 y tantos órganos garantes. La guía en ese contexto cobra una relevancia total, porque no solamente va a ser hablarle al órgano desconcentrado o la institución que se vaya a diseñar en cada una de las entidades federativas, sino esta guía también puede ser de aplicación para los organismos o las unidades administrativas encargadas de resolver recursos de revisión en cada una de las instituciones a nivel local. Para mí la parte local, y este es un instituto local también, me parece crucial. Esos poderes legislativos, esos poderes judiciales, esas comisiones estatales de derechos humanos van a tener cada una de estas unidades que van a resolver recursos de revisión. He aquí una guía que nos puede permitir obtener estándares homogéneos y comunes, porque ese va a ser el peligro que nos confronta la reforma, dispersarnos nuevamente. Y creo que en ese sentido, aplaudo muchísimo la guía, como dice Laurencia y como dice Inés, ojalá se retome, ojalá incluso, si mucho me empujan, en estas discusiones legislativas para la constitución institucional y normativa de los nuevos esquemas de transparencia en cada una de las entidades, se pueda retomar parte de las necesidades de resoluciones claras, específicas, porque resulta fundamental que este tipo de resoluciones queden lo más claras posibles. El segundo factor por el cual los recursos de revisión tienen que ser documentos profundamente simples, sencillos para aquellas personas, además de la confianza ciudadana, es porque se pierde el recurso de inconformidad. Entonces, de aquí a donde nos vamos a ir es directamente a situaciones de amparo con Poder Judicial. Y retomo a Inés y retomo a Laurence, ¿no? También por esa razón, tener una idea mucho más firme de la necesidad de resoluciones claras en el Poder Judicial se vuelve fundamental. Y esta es una guía muy práctica, muy sencilla, ¿no? Muy concreta, muy directa de que se puede llevar a cabo. Y noto una cosa interesante en la ponencia de la comisionada Mari Carmen. Al final de las resoluciones hay una encuesta. Entonces, hay una encuesta de satisfacción. Y me hace que ese es un ejercicio también de rendición de cuentas y de retroalimentación muy importante. O sea, esta guía práctica que le estoy poniendo aquí, que ya implementé 900 veces de 6,700 que tuve, que son más de 23,000 que hubo en términos generales, ¿funcionó o no funcionó? Como dice Mari Carmen, como han dicho todas, es perfectible, pero también hay dos ejemplos en esta guía que me parece importante retomar, además de todo lo que ya explicó Lauren, no quiero repetirlo, pero sí que es una oportunidad para tener una interacción un poco más dinámica con los usuarios directos de estas resoluciones. El tercer punto que quiero enfatizar es no solamente en el ámbito de la justicia y de las instituciones con características jurisdiccionales, esto es importante. La exigencia que hacemos sobre la ciudadanía de poder entender el diseño institucional es tremenda, la verdad. O sea, poder entender que somos federal, estatal, pero que aparte está la Fiscalía y la Procuraduría, pero que antes, no sé qué, es brutal. Entonces, la posibilidad de que de manera genérica podamos establecer una comunicación mucho más franca, mucho más directa, mucho más abierta, puede mejorar los indicadores que tenemos a la fecha. Efectivamente, World Justice Project llevó a cabo un ejemplo, un ejercicio de métrica de justicia abierta, donde detectaba que la calificación entre 0 y 1 en materia de transparencia de ese ecosistema era de 0,59. Bueno, se puede celebrar que es más de 0,5, pero solamente transparencia, no asequibilidad. Entonces, a los demás como comunidad interesada en el tema nos importa saber de qué manera no solamente la transparencia se mantiene, que esto sigue siendo disponible, sino si en verdad es asequible. Pero adicional a eso, si es asequible y entendible para las partes directamente interesadas, que para mí eso es crucial y fundamental. Celebro muchísimo, muchísimo que aparte se ponga un énfasis en población adolescente, en infancia y en adultos mayores, porque si hay dos extremos de la población en un altísimo nivel de vulnerabilidad respecto de información, es infancia y es adultos mayores. Y tenemos una oportunidad enorme ahora que 83,1% de la población usa Internet y sin embargo 60,5% de la población tiene algún nivel de confianza en los jueces, pero el 64,6% percibe corrupción en los jueces. No solamente es la guía abierta para hacerlo sencillo, sino la enorme responsabilidad de generar confianza. Y la confianza no solamente se pide, la confianza se gana. Y creo que esta guía es una buena herramienta para ganar confianza.
Esas son nuestras reflexiones y muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo muchísimas felicidades por la iniciativa y ojalá sí podamos empujar para que este sea un criterio que se incorpore en nuestros nuevos desarrollos institucionales y normativos en el país. Felicidades y gracias. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, antes de continuar con las reflexiones acerca del Mapamundi, queremos aprovechar a agradecer la asistencia de Félix Fernando Ramírez Bustillos, quien es consejero del órgano garante de Nuevo León, también a Héctor Mancha, que está en representación del comisionado del Info Ciudad de México, Julio César Bonilla, también la presencia de Cintia Guadarrama, quien es titular del Instituto de Reinserción Social, así como a quienes nos acompaña el Fideicomiso del Museo de Arte Popular Mexicano, del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, del PRI Ciudad de México, del Partido del Trabajo, del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, del Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información de Reynosa, Tamaulipas, del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, del Instituto de Transparencia de Tamaulipas, de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, de la Secretaría de Obras y Servicios, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Valle Hermoso, Tamaulipas, también del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y del Instituto de Reinserción Social que ya habíamos mencionado, o sea, y a todas las demás personas, muchísimas gracias. A continuación, me permito presentar justamente a José Luis Ros, quien José Luis Ros bueno, pues es justamente representante de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional y quien nos hablará acerca de sus reflexiones del Mapamundi y Apertura. Bienvenido, José Luis. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que un placer estar aquí, un gusto también compartir mesa con Laurence, con Inés, con Alejandra y por supuesto con María del Carmen. Y muchísimas gracias, María Soledad, por todo tu cariño en la organización y tu paciencia también. Mirad, yo estaba diciendo a Alejandra que conocí a María del Carmen 25 años. Yo tengo que decir que la conozco en persona menos de un año. De hecho, precisamente nos conocimos en persona en la última cumbre de Estado Abierto del INAI. Y la verdad es que, Alejandra, tú la conoces 25 años y has visto durante estos 25 años todo su trabajo. Yo en este menos de un año, la verdad que he quedado enamorado del trabajo de María del Carmen. Y ha empezado su intervención diciendo algo muy bonito que le hace más grande y es que no importan las personas tanto como las redes y como lo que vamos dejando. Pero hay que darle la enhorabuena personalmente a María del Carmen y a todo su equipo porque se nota que creen lo que hacen. Y esto es importante. Al final deja huella, al final hay un cambio en lo que se va dejando atrás. Entonces, empiezo por ahí y bueno, poner en perspectiva y en valor esta herramienta que se presenta, este Mapamundi como memoria transformadora. Hay algo que me gusta mucho de él, bueno, hay muchas cosas que me gustan de este Mapamundi. En primer lugar, que se ve que el Estado abierto no es un eslogan, es algo que realmente quiere ser transformador, es algo que quiere ir más allá. Aquí se ve un órgano garante y al final unos comisionados que no se quieren quedar en lo que algunos órganos garantes se quedan. El ejemplo de España, en España tenemos unos órganos muy procedimentalistas, muy jurídicos, que suelen resolver resoluciones de acceso y que suelen a veces comprobar la transparencia activa, pero tienen poco este carácter de intentar aplicar el gobierno abierto, el Estado abierto, en sus múltiples, digamos, dimensiones. Y aquí, la verdad, el Sistema Nacional de Transparencia mexicano ha sido un ejemplo todos estos años. Desde luego, muy de acuerdo con el valor de la apertura por diseño. Ya se ha resaltado y lo han dicho las compañeras. Diseñar la apertura desde el inicio, no como un fin, sino como un fin y un medio, es decir, que todo está pensado desde la apertura y al final, evidentemente, para los usuarios eso tiene un valor añadido. Por supuesto, me parece también a destacar, es algo que encuentro una gran diferencia con el trabajo de otros lugares, es la perspectiva
basada en derechos humanos. Ya lo han resaltado las compañeras, ese enfoque en personas mayores, en niñez, en juventud, también en mujeres cis, en mujeres trans. Me parece que es realmente lo que hace falta para que este derecho sea un derecho humano. A veces se nos olvida. Yo precisamente en la tesis doctoral investigué esta situación en España y en España 2 de cada 3 solicitudes de acceso están hechas por hombres y una solo está hecha por mujeres. Y cuando vas a las reclamaciones el círculo vicioso se acentúa. Y además si estudias cómo les responden los órganos a las mujeres y a los hombres, encuentras que existen diferencias significativas. Lo cual, pues evidentemente no es un derecho humano, si es un derecho de unos y no de todos y de todas. También el esfuerzo de esa escala multinivel, de ese trabajo multinivel, de querer, por supuesto, trabajar por la Ciudad de México, pero impactar en todos los niveles, también en el nivel nacional e incluso en el nivel internacional. Parece que es un ejemplo. Aquí tenemos dos elementos que han estado, digamos, en todo este trabajo, la Red Ciudadana y los Consejo Asesor, que me parece muy importante por esa voluntad no de creerse que el órgano de control, y además yo creo que ninguna institución debería hacerlo, tiene la verdad o tiene la razón. Todos tenemos que trabajar en red, tenemos que trabajar por tener una legitimidad interna y externa y por hacer una escucha activa, y esto me parece que se ha conseguido a lo largo de todo este tiempo. Al final el mapa mundi, bueno, sirve como memoria, como archivo, me parece que esto es muy, muy importante, pero es importante, lo que se ha dicho también, muy importante, la difusión. Al final la transparencia sirve de algo si se usa, y si no se usa probablemente no sirve de casi nada. Es decir, cuando transforma a las sociedades y cuando transforma a las instituciones, cuando hay lo que Alina Monjupipidi llamó compromiso cívico. Tenemos que demandar o tenemos que fomentar ese compromiso cívico, está en nuestras manos, en las manos de todos al final y de todas, que la sociedad realmente use estas herramientas y les sean útiles. Es un camino siempre inacabado, siempre vamos a estar en esa lucha, pero hay que intentarlo. En esa línea de red, pues hay mucho trabajo de redes muy importantes como la Rija o como la Raga, con los que además se ha conectado este trabajo. Me parece muy importante. Yo aquí quiero hacer mención precisamente en estas jornadas de Estado Abierto. También estaba mi compañero de Rubalcaba, que es el coordinador de Raga México, y hemos intentado, en la medida de nuestras posibilidades, que la academia también sirva de actor en esta, digamos, ecuación o en esta cadena en la que todos somos pequeños eslabones. Diría que eso, y me quedaría, bueno, pues con el valor que tiene esta herramienta, pero con el valor que tiene todo el trabajo que se ha venido desempeñando durante estos años y que tenemos que mantener. Es decir, que se cerrará una institución, se cerrará otra, vendrá otra, pero la agenda tiene que mantenerse, la red tiene que mantenerse, los actores estamos, los actores permanecemos, así que entre todos y todas tenemos que hacer ese esfuerzo para que esta agenda continúe. El mundo está en un momento difícil, es decir, este año en octubre es la Cumbre Mundial de Gobierno Abierto en España, vamos a ser anfitriones aquí en España y además la Red Académica de Gobierno Abierto va a hacer su congreso académico en esta Cumbre Mundial, dentro de la agenda de esta Cumbre Mundial, y probablemente no vamos a tener un escenario halagüeño, no nos vamos a alegrar demasiado, como decía Laurens, de los avances. En muy pocos lugares se está avanzando y en muchos más lugares tenemos motivos para pensar que se está retrocediendo, pero en el fondo todos tenemos que tomar partido y todos tenemos que decidir qué vamos a hacer a partir de ahora. Hay que intentar mantener las agendas, hay que intentar mantener todo este trabajo, que este trabajo se siga difundiendo y se siga utilizando y siga siéndole útil a los mexicanos y mexicanas, que ese es el objetivo que tenía toda la agenda y que tiene que seguir teniendo toda la agenda. Nada más. Enhorabuena a todo el trabajo de la comisionada, de su equipo, también del resto de comisionados, de Julio, que estaba por ahí,
y creo que evidentemente todo este trabajo no cae en saco roto. Prueba es que María Soledad ha estado unos cuantos minutos para decir todas las entidades que estaban reunidas y que habían venido a escuchar. Así que, bueno, yo hago un llamado a todas y todos para que mantengamos juntos la agenda. Muchas gracias, José Luis. O sea que, bueno, también no solo es integrante de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional, sino también que es coordinador nacional de la Red Académica de Gobierno Abierto en España y director del máster de EGOB y Gobierno Abierto en la Universidad Internacional de La Rioja. Muchas gracias por tus palabras, José Luis. Y bueno, pues a continuación vamos a compartir un video de María Gracia Andía, ¿no? Que no puede estar en vivo, pero sí vamos a poder escuchar su reflexión sobre el Mapamundi. Y ella, bueno, pues es especialista en Derecho de Acceso a la Información y fue titular del órgano garante de acceso a la información del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si nos ayudan equipo con la reproducción de su video, adelante. Hola a todos y a todas, mi nombre es María Gracia Andía, soy doctora en Derecho y Ciencia Política, soy la ex titular del órgano garante del derecho de acceso a la información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una alegría poder compartir con ustedes y le agradezco a María del Carmen Navapolina esta invitación, que además de ser una gran colega es amiga. Y celebro este encuentro para compartir justamente los logros del Mapamundi de Apertura que han desarrollado en la Ciudad de México. Lamentablemente no puedo estar allí en forma presencial por temas de agenda académica. Bueno, creo que hay varios puntos para resaltar del Mapamundi de Apertura Institucional que realizó la Ciudad de México y que realiza. Y es interesante ver las variables que atraviesan o los elementos claves que posibilitan esta apertura institucional. Ellos son la transparencia, la rendición de cuentas, la participación, la co-creación, un elemento clave en algo que voy a traer después el ejemplo, la integridad, el lenguaje sencillo o claro, formatos accesibles y luego esa memoria y el archivo de lo que se ha ido realizando o de los impactos que logramos a través de la apertura. Además, creo que es importante resaltar que este Mapamundi de apertura institucional ha sabido poner el foco en grupos en situación de vulnerabilidad. Acá esta era una variable de atención e interés que compartimos con María del Carmen, dado que nosotros en su momento, en mi gestión durante el órgano garante, pusimos el foco en los grupos en situación de vulnerabilidad, no solo coordinando los grupos en la RTA, la red a nivel iberoamericana, sino en ISIC, en la red global, y observando cuáles eran las situaciones de prácticas y acciones en relación al derecho de acceso a la información y los grupos en situación de vulnerabilidad, lo cual vimos que había mucho por hacer. Por eso celebro esto y cómo María del Carmen y equipo a través de este Mapamundi pusieron el foco en determinadas poblaciones. Por ejemplo, una de las poblaciones que pusieron el foco tiene que ver con la niñez. A partir de ese foco en la niñez generaron lo que llamaron este cuento, que era un cuento co-creado, que es una ciclovía para Paula, en el cual tuvimos la suerte de que María del Carmen y equipo nos compartieran ese proceso de realización, de creación, de co-creación de este cuento. Y cómo este cuento fue narrado, utilizado en las escuelas, a través de diferentes grupos de actrices y demás, para que los niños conocieran y tuvieran conocimiento de este derecho constitucional y humano que es una garantía para acceder a la información y para empoderarlos. Para resolver sus problemas, para entender que incluso a pesar de ser niños o niñas, tenían la posibilidad de conocer, de saber, de acceder a la información. A través de un lenguaje sencillo, a través de una temática que les interesaba y a través de esa co-creación de ese cuento maravilloso.
A partir de esta experiencia y que nos compartieron María del Carmen y equipo, nosotros empezamos también a generar algunas ideas vinculadas al grupo de situación de vulnerabilidad, pero terminamos enfocando un proyecto y una actividad que tenía que ver con los adolescentes y generamos lo que llamamos el informatón, donde también se los empoderaba y se les hacía llegar información desde una mirada de co-creación de qué información necesitaban, qué les era útil y demás, para co-crear el evento y hacerles llegar información útil y empoderarlos en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Otra de las acciones de este Mapamundi que me parecen y me resultan muy interesantes tiene que ver también con esas guías de apertura donde ellos pusieron el eje, entre tantas otras, pero también en las personas mayores. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, durante mi mandato, generamos una guía para personas mayores y en el mismo lenguaje que utilizó el Mapamundi de María del Carmen y equipo, vemos que en estos elementos de apertura institucional con lenguaje sencillo, se los podía hacer conocer a las personas mayores cómo ejercer y qué herramientas tenían para ejercer este derecho de acceso a la información. Justamente las personas mayores a veces tienen la imposibilidad de acceder en forma digital o les es más complicado. Entonces, facilitar justamente el ejercicio del derecho de acceso a través de diferentes herramientas y mecanismos. En ese diálogo constante con María del Carmen y equipo, vemos que hay un montón de acciones que se pueden replicar a lo largo de la región, a lo largo de Latinoamérica, a lo largo de las distintas ciudades, de los gobiernos subnacionales o nacionales, que tienen interés en abrir sus datos, en empoderar en el ejercicio del derecho de acceso a la información y garantizarlo de una manera correcta. También me gustaría mencionar que creo que es muy interesante todo lo que tenía que ver con esto de las resoluciones y las resoluciones abiertas. Y el entendimiento de que en la resolución abierta, cuando uno resuelve un caso, el destinatario final es un ciudadano que debe comprender cuál es el contenido de esa resolución. Esa resolución tiene que ser accesible, empática, centrada en la persona. La verdad que esto es un ejemplo interesante. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires lo llevamos a cabo a través también de la ley de lenguaje claro, donde cómo hacer estas resoluciones accesibles, empáticas y asequibles, digamos, por aquellos que eran justamente los interesados en el resultado de esa resolución. Esas resoluciones abiertas que plantea el Mapamundi del equipo de la Ciudad de México son muy interesantes en cómo está planteado a través de una serie de preguntas hacer accesible esa resolución, su objeto, su síntesis, quién la realiza, cómo la realiza, etc. Así que simplemente quería mencionar algunos de los ejemplos maravillosos que están contenidos en este Mapamundi de apertura institucional que celebro, que ojalá sean objeto de réplica en distintas ciudades de Latinoamérica para seguir generando conciencia sobre el derecho de acceso a la información y garantizando su ejercicio, sobre todo para aquellos donde el derecho de acceso a la información es relevante y es una herramienta clave y llave para ejercer otros derechos fundamentales. Así que desde ya, muchísimas gracias por esta invitación y esta participación. Y bueno, espero en algún momento verlos personalmente a todos y a todas. Saludos, gracias. Muchas gracias también por las palabras de María Gracia Andía y bueno, queremos también agradecer la presencia de las personas del Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo, Tamaulipas, del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, del municipio, bueno, del Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas, de la Policía Bancaria e Industrial, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del sistema del DIF de Río Bravo en Tamaulipas, de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, de la Dirección de Bienestar Social del municipio de San Fernando, Tamaulipas, Instituto del Deporte de la Ciudad de México, de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la zona conurbada en la desembocadura del río Pánuco, del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos, de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, del Congreso de la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, de la Policía Bancaria Industrial, de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México,
de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, de la Corporación Mexicana de Impresión, del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, del Ayuntamiento de Soto La Marina, Tamaulipas, del Poder Judicial de Tamaulipas, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de la Alcaldía Xochimilco y de la Universidad de la Salud. A todas ustedes también bienvenidas y agradecidas. Y a continuación vamos a concluir con un mensaje de la comisionada ciudadana del Info, María del Carmen Nava Polina. Adelante, comisionada. Pues muy emocionada de haberles escuchado. Ya me anoté algunas cosas que pueden justo dar, digamos, utilidad a seguir compartiendo estos materiales. Y también, pues, por las generosas palabras que tuvieron cada una de ustedes, María Gracia, Ale Ríos, José Luis Ross, Inés Elwood, Lorenz Pantán, todas muy queridas siempre y sin duda alguna, algo que rescato no solo de escucharles, sino también de estas pues décadas de desarrollo profesional, es que la inteligencia colectiva es realmente la materia principal para mover instituciones, para enriquecer sistemas democráticos, para apropiarnos de la participación social y también, por supuesto, darle ritmo con propuestas siempre a las instituciones y a las personas que formamos parte de las mismas para poder pues tener respuestas que vayan más apegadas a lo que queremos, a lo que imaginamos como sociedad. Respuestas que prevalezcan el derecho a entender, que justo no hablen o no leamos con un lenguaje más críptico, más cerrado, sino realmente que encontremos una experiencia grata del haber recurrido a una institución pública de cualquier prácticamente naturaleza y temática, sea que busquemos un servicio, que busquemos una respuesta ante los conflictos que vivimos. Realmente, como también lo comentaron, la confianza se gana. No está ahí nada más como para que sea producto de una buena campaña publicitaria o gubernamental. Y a mí también me gusta resaltar que es responsabilidad de todas las personas, no solamente de titulares de instituciones y de tomadoras de decisión, sino de cualquier persona que ocupemos un lugar en las instituciones públicas. Y claro, si somos de la comunidad privilegiada académica o que incidamos a través de alguna organización, de algún medio de comunicación, en fin, que utilicemos los canales que tengamos a través de redes internacionales, pues ahí también va a poder ser el granito de arena y el alcance que tengamos, porque como inteligencia colectiva siempre necesitamos, 1, articulación, 2, un saber a dónde queremos llegar, 3, por supuesto, una denuncia, pero también una propuesta para poder abonar a las construcciones democráticas. Y en mi perspectiva, eso implica la apertura institucional. También, pues, muy agradecida porque a lo largo de este tiempo he tenido el acompañamiento de distintas aliadas dentro de las instituciones públicas y habré de decir que prácticamente estamos justo en esta recapitulación, pero son más de 200 aliadas que están vinculadas en estas co-creaciones que reflejan el mapamundi, sobre todo de apertura. Entonces, es una inteligencia colectiva que no solamente me incluye o a mi equipo de trabajo en estado abierto desde el Info de la ciudad, sino también, por supuesto, a toda la comunidad de práctica que está en distintas regiones, incluso países y, por supuesto, comunidades y temáticas. Entonces, realmente este mapamundi de apertura tiene ese gran valor acumulado, agregado. Y también una de las cosas que al escucharles me interesaba detallarles un poquito más es que
En efecto, hemos ido también con concreación dentro de un consejo asesor que acompañó mi gestión por generaciones que duraban un año. Y estamos hablando de más de 22 personas que también fueron muy generosas de acompañarme y tener reuniones para poder rebotar, entre otras, por ejemplo, el cuestionario que ponemos a consideración dentro de la guía de resoluciones abiertas. Ahí uno de los más activistas que fue también, bueno, varios colegas, no quisiera particularizar, pero la verdad es que cada uno de los diagnósticos que pueden encontrar en el Mapamundi, de los cuestionarios que pusimos a disposición colectiva, fueron realmente en retroalimentación y en incorporación desde este consejo asesor que tenemos y también, por supuesto, dentro de dos redes que son súper importantes y que van a ver visibles en el Mapamundi. Uno es la red Ciudad en Datos Abiertos y el otro es la red Ciudad en Apertura. Y ahí hay un colectivo maravilloso que yo lo veo siempre como un caleidoscopio lleno de colores y también de pasiones y de intereses genuinos, de activistas en derechos humanos, realmente que han dado pauta a tener estas guías, por ejemplo, en materia de salud hacia personas de la diversidad o estas cajas de herramientas que van enfocadas al fortalecimiento de mujeres privadas de libertad y en reinserción. De tal manera que todo ese collage que veo, que lo ponemos a consideración del Mapamundi de apertura, también, por supuesto, no hubiera podido realizarse y concentrar toda esa gama y diversidad sin pues el arte, la creatividad, también la disposición de mi equipo de trabajo, de diseño, de comunicación. Siempre lo diré, o sea, realmente he sido muy privilegiada que a lo largo de estos años me ha acompañado de un equipo con diversidad en sus profesiones, también en sus capacidades y experiencias profesionales, de tal manera que esa diversidad se ve plasmada en este tipo de resultados que damos desde mi gestión como comisionada. Y también comentar que fue la confianza original y la distribución de trabajos que en su momento nos dimos desde el Info de la Ciudad de México con un colegiado articulado con Marina San Martín, que también ya, pues no, ella terminó su gestión el año pasado, y otro colega, el comisionado Arístides, también Viviana Peralta, y que ya no están dentro de Ciudad de México, y actualmente con quienes me acompaño en el colegiado, que es Laura Enríquez y el comisionado Julio César Bonilla. Así que ha sido realmente esta parte de podernos dar uso de las instituciones que ocupamos desde los cargos en los que estamos. Y estoy cierta que en este proceso de designaciones públicas, en mi caso como comisionada y por parte del Congreso de la Ciudad, también fue un como saque de legitimidad muy interesante porque la designación en mi caso y en el resto de mis colegas fue por unanimidad de las respectivas bancadas y fuerzas políticas en el Congreso, de tal manera que pues esta oportunidad que tenemos ahora de poderles brindar en inteligencia colectiva y en conocimiento abierto este Mapamundi y la guía, pues va de la mano de ir como cerrando los capítulos y también hablando de los alcances que se tuvieron en el ejercicio del encargo. Y también lo diré, o sea, aquí en esas más de 900 resoluciones que se dieron con este nuevo formato de la guía de resoluciones abiertas, hay todo un equipo de proyectistas, quien está a cargo de la subdirección de proyección también realmente con un valor añadido y una paciencia porque son abogadas, abogados especialistas en acceso y poder dar ese paso solventar el derecho a entender y de
reducir en pocas palabras, en economía del lenguaje y en didáctica, todo lo que implica el comunicar a las personas cómo resolvimos lo que quería buscar, o sea, el motivo de por qué se acercó en este caso al Info, si tuvo o no la información y en la medida de para qué la va a utilizar, ¿no? Eso estaría buenísimo llegarlo a conocer. Pero bueno, cerrando esta intervención y este aprovechamiento de todas y cada una de las palabras, les valoro muchísimo. También pues agradecer a Zulema Oviedo y a Soledad Rodrigo, quienes me han acompañado en este andar, y también me queda claro que hay una anécdota detrás de cada una de las cosas que vamos realizando, y creo que ese es el valor de disfrutar, de aprovechar, de agradecer también, y por supuesto quedarnos con los retos enormes que implica hacer uso de estos materiales. Apropiémonos y también vayámoslo difundiendo de boca en boca, que creo que es la mejor recomendación. Y por supuesto, quedo a la orden y a la disposición para cualquier contacto que quieran realizar, si quieren algún taller, alguna conversación, algún tip de cómo realizar y aterrizar, sobre todo en esta sensibilización de personas servidoras públicas de estos materiales. Con gusto estoy a la disposición. Nuevamente, muchísimas gracias por sumarse a esta semana de gobierno abierto, a el conocimiento abierto y a la apertura pues sin excepción, y a la apertura en acción. Muchas gracias a todas. Gracias. Muchas gracias, comisionada, por su mensaje de cierre. Y bueno, antes ya de cerrar definitivamente, vamos a compartir en pantalla una liga a una encuesta de satisfacción de este evento, que nos encantará escuchar sus opiniones siempre para poder mejorar, o sea, y estar en conocimiento de la opinión de ustedes. También aprovechamos a agradecer a las personas ponentes, a Inés Selwood, que nos acompaña, y Argentina, también a Lorán Santana, a Alejandra Ríos Cáceres, de aquí, o sea, de México, también a José Luis Ros, que nos acompaña de España, ¿no? Y bueno, a María Graciandía y a todas las personas que nos acompañaron. También no quiero omitir que también nos están acompañando de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, de la Secretaría de Economía de Tamaulipas, del Subsistema de Educación Comunitaria Pilares y de la Consejería Jurídica. Y bueno, pues aquí muchísimas gracias a todas y todos. Esperamos ansiosamente conocer su opinión. O sea, tienen el código QR que pueden escanear y acceder a esa encuesta de calidad. Y siendo las 12:20, damos por concluido el evento de acciones de apertura en el Info Ciudad de México en Open Go Week. Muchísimas gracias a todas y todos, y también al equipo del Info. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Recording stopped.